Saludos con todos. Bueno, en esta ocasión, pues vamos a topar el tema sobre el análisis de eficiencia y productividad y vamos a ver ejemplos prácticos utilizando un aplicativo de RStudio, ¿no? Bueno, perfecto. Esta clase está impartida por mi persona, economista Geoffrey Morales, y bueno, continuemos. El objetivo de esta clase, pues el primer objetivo es evaluar la eficiencia técnica de las empresas y encontrar áreas de mejora. El segundo objetivo es identificar factores que influyen en la productividad y eficiencia operativa. Listo, tenemos nuestro contenido que está dividido en 5 capítulos, bueno, en 5 temas. Y el tema 4, pues, no está descrito como tal, pero es un ejemplo del análisis de fronteras estocásticas, ¿ok? Entonces, aclaro eso, ¿ok? Entonces, empecemos con el primer punto, que es introducción al análisis de eficiencia y productividad. Y bueno, como siempre suelo empezar estas clases, pues con un poco de teoría para luego ir a la práctica, ¿no? No podemos lanzarnos directamente a lo práctico porque siempre es bueno, ¿no? Puede haber personas que les interese, pero si no deseáis conocer esta teoría, pues podéis adelantar el video y pasar a los ejemplos prácticos donde ejecuto y analizo en RStudio, que es, ¿ok? Eso. Entonces, definiciones y conceptos fundamentales, ¿ok? El análisis de eficiencia y productividad, pues, se refiere al estudio sistemático de cómo las empresas utilizan sus servicios para producir bienes y servicios. Y bueno, aquí tenemos algunos conceptos como el primero, que es la eficiencia, que básicamente, pues, nos dice que es la capacidad de una empresa para minimizar los insumos necesarios para producir una cantidad determinada de productos o servicios o maximizar la producción dada una cantidad fija de insumos, ¿ok? El segundo concepto, pues, es la productividad, que, bueno, esta es la relación entre la cantidad de productos o servicios producidos, ojo ahí, y los consumos y los insumos, es decir, los productos, la materia prima, se podría decir, utilizado para producirlos. Cabe decir que la productividad suele medirse como la producción por unidad de insumo. Ok, quiere decir, pongamos un ejemplo para medir la productividad. Supongamos que una persona por hora realiza 5 por hora, ¿no? Realiza 5 lápices, ¿ok? Entonces, la productividad de esa persona es 5 lápices por hora, ¿ok? Es decir, una persona produce 5 lápices en una hora, lo que sugiere que en 2 horas, pues esa persona va a producir 10 lápices. Entonces, eso es la productividad más o menos, ¿ok? O puede ser con materia prima, ¿ok? 10 gramos de algodón perdón, 10 kilos de algodón, pues me va a producir 10 camisetas, ¿ok? Entonces la productividad sería que 1 kilogramo de algodón, pues me produce una camiseta, ¿ok? Eso, vamos con el tercer punto, que es el análisis de eficiencia. Y básicamente, este es la evaluación de cómo una empresa utiliza sus recursos para alcanzar sus objetivos. Es decir, se busca identificar y corregir ineficiencias que pueden estar causando en un uso no óptimo de los recursos disponibles. Es decir, el análisis de eficiencia, pues lo que trata es de, como su nombre mismo lo dice, ser más eficiente, ¿ok? En nuestra empresa, organizar mejor nuestros recursos, no consumir tanta materia prima, no tener tantos trabajadores. Yo sé que eso a veces puede chocar o no estar de acuerdo muchas personas, pero a ver, cuando nosotros estamos en una empresa, pues lo primero que tenemos es hacer sobrevivir a la empresa, ¿ok? Disminuir costos, y si ahí tenemos costos o gastos innecesarios, pues hay que recortarlos. Eh, yo sé que ustedes pueden tener, por ejemplo, 20 trabajadores, pero supongan que de los 20 trabajadores solo trabajan 12 netamente. 12 realizan y 8 trabajadores pues no rinden o tal vez solo están trabajando la mitad del tiempo. Entonces esos gastos son perjudiciales para la empresa y no son eficientes. Entonces, una de estas ideas en este capítulo de este curso es pues ver cómo hacer más eficiente, dónde ver en qué áreas de nuestra empresa, si tenemos una empresa más grande, ver en qué área administrativa, de producción, de ventas, podemos mejorar, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. Perfecto. Continuando, pues bueno, vamos a hablar sobre la importancia del análisis en las empresas. Perfecto, entonces, primero, la optimización de los recursos. Esto nos permite a que las empresas a identificar áreas donde pueden mejorar la eficiencia, reduciendo costos y mejorando la rentabilidad, lo que mencionamos hace un momento, ¿ok? Más o menos.
Segundo, el segundo la importancia de aplicar esto en las empresas es por la competitividad. Es decir, empresas eficientes pueden ofrecer precios más competitivos en el mercado, lo que permite captar más clientes y aumentar su participación de mercado. Claro, ¿no? Y esto tiene mucha lógica, porque si nosotros eh, estamos, por ejemplo, no lo pongamos con el ejemplo de los trabajadores que les mencioné hace un momento, sino con la materia prima, ¿ok? Entonces, supongamos que nosotros desperdiciamos mucho la materia prima y eso hace que nuestros costos sean más altos. Entonces, si nosotros bajamos y sabemos que con menos materia prima podemos producir la misma cantidad que estamos produciendo, pues va a disminuir los costos. Y al disminuir los costos, nosotros podemos bajar el precio de nuestro producto o servicio. Y eso, pues al momento, por la ley de la oferta y la demanda, pues cuando una empresa baja de precio, va a captar más compras de los clientes, ¿ok? Y va a ganar un poco más de cuota de mercado. ¿Ok? El tercer punto, pues, es la toma de decisiones informadas, ¿no? Que esto, pues, bueno, proporciona a los gerentes o líderes o dueño de sus emprendimientos o el empresario información, le da información objetiva para tomar decisiones estratégicas o invertir más en tecnología o cualquier decisión que se llegue a tomar, ¿ok? Entonces, esos tres puntos hay que tenerlos claro y, bueno, continuando, pues vamos a tener los tipos de análisis, ¿no? Esto también quiero que lo tenga un poco claro. Tenemos un análisis estático versus el dinámico. ¿Ya? El análisis estático, bueno, se centra en evaluar la eficiencia y la productividad en un momento específico del tiempo. Examina cómo los insumos, es decir, lo que necesitamos para producir, se convierten en productos o servicios en un punto dado, sin considerar cambios a lo largo del tiempo. ¿Ok? Lo que nos está diciendo en el análisis estático es básicamente que nosotros solo recolectamos datos, ¿ok? Como tenemos datos de un año, por ejemplo, de un momento estático y sabemos que con esos datos, pues eso es lo que tenemos. En cambio, cuando tenemos datos recolectados de más periodos, de más años, pues bueno, vamos a tener lo que es un análisis dinámico. Este análisis dinámico pues considera la evolución de la eficiencia y la productividad a lo largo del tiempo. Es decir, analiza cómo cambios en el entorno económico, tecnológico o en la propia empresa afectan su capacidad para generar valor a lo largo del tiempo. Entonces, el análisis dinámico no nos vamos a enfocar tanto en este capítulo porque se necesitan primero más datos, ¿ok? Y segundo, pues esto se aplica más como en empresas ya más grandes, ¿no? Donde tenemos ya áreas específicas. Es decir, estoy mencionando que esto se aplica más en empresas medianas a grandes, ¿ok? Porque ellos ya tienen un recorrido, ya tienen bases históricas de sus ventas o bases de datos de su empresa, ya dentro de como mínimo 5 o 6 años suelen tener, ¿ok? Entonces, esto va más enfocado en el análisis estático, lo que vamos a hacer ahora, porque, como ya les mencioné, esto es para negocios un poco más pequeños y pequeñas empresas, ¿ok? Y bueno, eso, perfecto. Bueno, ya estamos los fundamentos teóricos, pues bueno, ahora vamos a ver sobre el análisis de las fronteras estocásticas. Y bueno, el análisis de fronteras estocásticas, pues bueno, es el análisis, se basa en la teoría económica de la producción y utiliza métodos estadísticos para evaluar la eficiencia técnica de las unidades productivas. Ojo ahí, ¿no? Y bueno, tenemos la siguiente función, la cual nos dice que es la función de producción básica, ¿ok? En donde nuestra Y, ¿ok? Es decir, este va a ser nuestro input, eh, el que vamos a producir. Esta Y puede ser o bien cantidad de productos o cantidad o ventas, ¿ok? Y está en función de las variables X1, pues que estas variables las obtenemos, ¿no? Que puede ser horas de trabajo, cantidad de materia prima, ¿ok? Y nuestros betas. Los betas, pues esos ya nos entregan los modelos y siempre va a haber un término de error, ¿ok? Básicamente aquí está desagregado de mejor manera, donde Y es la producción, ¿ok? De la unidad 1. En este caso vamos a hablar de unidades, de cantidades, ¿ok? Pero pueden hacerlo con ventas también, ¿ok? X1 son los insumos utilizados. Recuerden, insumos básicamente es todo lo que nosotros invertimos o gastamos o los costos, más bien dicho, de todo para producir esa unidad, ¿ok? Ese producto. Por ejemplo, aquí va eh, gastos de luz, número de trabajadores, hora de trabajadores, entonces todo lo que costó realizar un insumo, ¿ok? Una unidad, pues aquí
se representa con X1. Y bueno, B son los parámetros de la función de producción y E1 es el término de error, que esto todos los modelos siempre van a tener un término de error porque no predicen al 100%, siempre va a haber un margen, ¿ok? Perfecto, ahora pues vamos a hablar sobre las aplicaciones en la evaluación de eficiencia técnica. Ahora estamos, ojo, ¿no? Estamos dentro del análisis de fronteras estocásticas, ¿ok? Que esto ya es un modelo, ¿ok? Eh, no voy a ser tan específico porque si ustedes se ponen a leer sobre análisis de fronteras estocásticas en un texto, pues es bastante complejo entenderlo, ¿ok? Trataré de no ser tan técnico y explicarlo con un poco más coloquialmente y bueno, con la idea, ¿no? Que se entienda con relación a los negocios, ¿no? Que ese es el objetivo de este curso. Bueno, entonces, en las aplicaciones, pues primero tenemos es en comparar el desempeño relativo. ¿A qué nos referimos esto? Pues permite comparar el desempeño de diferentes unidades productivas dentro de una misma industria, identificando líderes y rezagos en términos de eficiencia. Ok, entonces, primero, el análisis de frontera estocástica nos va a ayudar para la evaluación de la eficiencia técnica y dentro de esta, pues nos permite, esta eficiencia técnica, comparar el desempeño relativo de producción, ¿ok? Perfecto. Es decir, podemos ponerle un ejemplo. Supongamos que tenemos dos empresas, una empresa A y una empresa B. Ok, la empresa A produce 100 unidades, o sea, produce 100 unidades, vendría a ser nuestra Y. Y nuestros X, pues vendrían a ser 10 horas y 5 unidades de materia prima. Es lo que se invierte para producir 100 unidades de cualquier producto en la empresa A, ¿ok? Y en la empresa B, pues en la empresa B tenemos que esta produce 160 unidades con 9 horas, ¿ok? De trabajo y 5 unidades de materia prima. Entonces, fijaos lo que está sucediendo aquí, ¿no? ¿Cómo mirar esa eficiencia técnica? Entonces, teóricamente, la empresa B es más eficiente productivamente que la empresa A, porque la empresa A utiliza más horas de trabajo y las mismas unidades que la empresa B de materia prima y produce solo 100 unidades, mientras la empresa B, con menos una hora de trabajo, produce 160 unidades, es decir, produce más del 50% y está siendo más eficiente porque consume menos horas. Pero bueno, ustedes se pueden preguntar, pero ¿cómo puedo yo obtener la información de la empresa B? Supongamos que esta es la empresa A, ¿ok? Que es su empresa y la empresa B pues es otra empresa, ¿ok? Entonces ustedes pueden decir, yo no sé a qué cantidad o cuál es su eficiencia técnica que utiliza esa empresa, yo no tengo sus datos. No nos vayamos sino a empresa, sino cambiémosle de ejemplo de un poco más práctico con áreas, ¿ok? En vez de empresa A, pues puede ser el área de producción de algún producto, ¿ok? O el área de administración, y aquí cambiaría, pues, estas ya no serían unidades, sino puede ser ventas, ¿ok? Con respecto al área de marketing, ¿ok? Entonces, ustedes, pues, ahí pueden ver, comparar, ¿ok? Dentro de su misma empresa. Perfecto. El segundo beneficio o aplicación que tiene esto de las fronteras estocásticas, pues, es em, identificar mejoras potenciales, es decir, nos ayuda a identificar áreas específicas donde una empresa podría mejorar su eficiencia, como la reducción de desperdicios, la optimización del uso de recursos o la adopción de nuevas tecnologías. ¿Ok? Y bueno, tenemos el tercer punto, que es el benchmarking, ¿ok? Que nos proporciona un punto de referencia para evaluar el desempeño actual y establecer metas de mejora basados en las mejores prácticas del sector, ¿ok? Bueno, un ejemplo de esto es que supongamos que tenemos tres tiendas, ¿ok? Una tienda A, una tienda B y una tienda C. Y supongamos que estas tiendas pues no están en el mismo sitio, ¿no? Sino yo tengo en la ciudad tal, tengo la tienda A. En otra ciudad tengo la tienda B y en otra ciudad pues tengo otra sucursal, se podría decir, ¿ok? Entonces, supongamos que yo en el país tengo tres sucursales, ¿ya? En donde la tienda A pues produce con dos empleados y con 100 metros de espacio produce 300 unidades, ¿ok? En la tienda B pues con tres empleados y 150 metros cuadrados de espacio produce 450 unidades de ventas. ¿Ok? Y en la tienda C, pues tenemos un empleado y en 80 metros cuadrados de espacio, esta vende 200 unidades. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que aquí compara cada tienda con una combinación de las otras tiendas para determinar una frontera de eficiencias, ¿ok? Entonces, con el benchmarking, lo que podemos hacer es, comparando estas tiendas, obtener cuál es la eficiencia técnica o la frontera de eficiencias que podemos llegar a tener, ¿ok?
es decir, a un promedio donde nosotros más o menos ya podremos definir cuántos empleados necesito y yo sé que en la tienda C voy a necesitar 2 empleados, por ejemplo, ¿ok? Para mejorar las ventas, ¿ok? O tal vez aquí en la tienda B, pues no podrían ser 3 empleados, ¿ok? Podría ser 2 empleados, nomás que yo necesite eficientemente. Entonces, esas cuestiones, ¿ok? Perfecto. Continuando, vamos ahora a los componentes del modelo de frontera estocástica. ¿Ya? Entonces tenemos, dentro de estos componentes, pues se encuentra la eficiencia técnica, ¿ok? Que representa la capacidad de una empresa para producir la cantidad máxima de productos o servicios dada una combinación específica de insumos. Y bueno, esta se calcula como la relación entre la producción observada y la producción eficiente. ¿Ok? Entonces, básicamente, Y sub I, esta de aquí, va a ser la producción observada, es decir, las cantidades que nosotros producimos mensualmente, semanalmente, ¿ok? Mientras la producción máxima teórica, porque con este es una Y sub I con un asterisco, que es, bueno, nuestra producción máxima teóricamente posible, dadas nuestras entradas, ¿ok? Entonces, esta es la fórmula de eficiencia técnica, se podría decir. Ok, tenemos ahora la ineficiencia técnica, que, bueno, es básicamente lo contrario a la eficiencia técnica. Y esta se calcula o es la desviación de la producción real respecto a la producción eficiente. En otras palabras, se modela típicamente como un término positivo que refleja la subutilización de insumos o la falta de optimización en los procesos. Básicamente, la fórmula es esta. Es decir, nosotros tenemos nuestro Y predicho, o sea, se podría decir nuestra cantidad eficiente sería Y menos nuestra cantidad real de producción. Entonces, la resta de estos dos nos da la ineficiencia técnica, que es la desviación de la producción real respecto a la producción eficiente. Entonces, la producción eficiente vendría a ser Y asterisco sub I, menos la producción real, pues es Y sub I sola, ¿ok? Entonces, la diferencia de estas dos nos da una desviación, ¿ok? Entonces, esa desviación va a ser, en este caso, que nos va a ayudar a encontrar la ineficiencia técnica, ¿ya? Eso. Y el tercer componente, pues, que está, cual compone la frontera, el modelo de frontera estocástica, es el componente aleatorio. Pues bueno, esta captura la variabilidad no explicada por el modelo, como fluctuaciones estacionales, impactos económicos externos o errores de medición. Recuerden que con nosotros cuando recolectamos datos, hay veces que si nosotros le hacemos preguntas a veces a nuestros clientes, por ejemplo, de cuánto usted gana, es un poco incómodo, ¿no? Y puede ser que una persona esté ganando muchísimo dinero y te mienta que tal vez solo gana $1,000, cuando en realidad puede estar ganando $10,000 mensualmente. Entonces, cuestiones así, ¿no? Por privacidad, por miedo, por cualquier cosa. O también aquí entran pues fluctuaciones, ¿no? Impactos económicos, ya sean nacionales, alguna política que puede afectar a nuestro negocio, impuestos, cualquier cosa, ¿no? Fenómenos naturales, en fin. Continuando. Entonces, ahora, pues bueno, no quiero cansarles más. Vamos al ejemplo donde aplicamos el análisis de fronteras estocásticas para calcular la eficiencia de nuestra empresa. Uy, perdón. Vamos a RStudio y bueno, como siempre, pues yo ya tenía preparada aquí una presentación, ¿ok? Entonces, recuerden, les repito nuevamente, para entrar a esto, pues ustedes primero instalan RStudio y R, ¿ok? Entonces, una vez que ya estén aquí, pues se van a New Files y se van a R Markdown. Si aquí les pide instalar R Markdown, pues aquí, por esta partecita aquí, le instalan, ¿ok? Pues bueno, aquí en título, pues pueden poner cualquier título, ¿ok? Análisis, no sé. Y el autor, su nombre o cualquier la fecha, y bueno, PDF o Word o en formato HTML, como ustedes quieran, ¿ok? Entonces ahí se les crea. Y bueno, esto de aquí siempre lo pueden coger, lo seleccionan y lo borran. Y recuerden, para crear código, pues damos en esta opción, este cuadrito con una C y pulsamos R y aquí podremos digitar código, ¿ok? Para que se ejecute de manera un poco más ordenada. Yo normalmente utilizo RStudio porque es fácil de hacer documentos, ¿ok? Perfecto. Vamos, entonces, este ejemplo, aplicando modelo de fronteras estocásticas, vamos, es una pequeña, esta base de datos que me pasaron es de una, que me pasaron recién, esto fue la anterior semana, todavía no, y bueno, estoy analizándola, ¿no? Para dar los resultados, porque solicitaron mis servicios de que les ayudara
calculando la eficiencia, ¿no? Bueno, entonces, esta es una pequeña fábrica de muebles, ¿ok? Donde fabrican muebles, ¿no? Y también se podría decir como chucherías, es decir, cosas como juguetes de madera pequeños y aparte de muebles, sofás, sillas, todas esas cosas, ¿no? Bueno, eso, perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es cargar los datos e instalar los paquetes necesarios, ¿ok? Recuerden, bueno, ustedes deben tener sus bases de datos, las pueden utilizar en este momento, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es instalar los paquetes, ¿ok? Entonces, lo primero que va a hacer es instalar el paquete Frontier, ¿ok? Entonces, ustedes digitan de esta manera y le dan Control Enter o le dan en Run, ¿ok? Y se les ejecutaría la línea 14. Yo no la ejecuto porque ya la tengo instalada. Después, activo la librería Frontier, ¿ok? Entonces, Control Enter y ya la activamos. Aquí también vamos a utilizar la librería ReadDX para que nos lea, en este caso normalmente, supongo que todos tienen bases de datos en Excel, ¿no? Porque solo de ahí las entidades gubernamentales o públicas pues utilizan CSV y bueno, en otros formatos de bases de datos, ¿ok? Bueno, en este caso es un formato Excel y en otros videos, en los anteriores videos, pues supongo que ya les han de haber visto este comando install package read, ¿ok? Read XL, ¿ok? Entonces, si es que aún no lo instalan, tienen que instalar primero este paquete, ¿ok? Instalan ese paquete y luego activan la librería, esta librería de Read para que les lea la base de datos, ¿ok? Entonces, control enter y perfecto, también ya les había enseñado cómo cargar las bases de datos, entonces no pienso demorarme mucho en esto para no hacer tan largos estos videos. Entonces, esta base de datos, que es de una empresa de muebles, ¿ok? Lo voy a llamar datos en este caso para hacerlo más pequeño y no, ¿ok? Entonces ya tenemos nuestra base de datos cargada. Entonces démosle un ojo, súper rápido. Ok, output, no se asusten. Lo puse como output para tratar de irles familiarizando a ustedes que el output es la producción, ¿ok? Y la productividad también se podría decir. Es decir, en esta empresa se hicieron 363 unidades, las cuales aquí están abarcadas todas, desde muebles, sillas y estos pequeños juguetes de madera y llaveros también. Todo lo que ellos hacen, pues está aquí, ¿ok? No está especificado, pero ellos producen 363 unidades, en la cual, como ya les comento, pues constan todos los productos que ellos tienen, ¿ok? No es solo muebles, porque es una empresa pequeña, sino imagínense en 363 muebles, entonces como que ya cualquiera dice, no es tan pequeña esta empresa. Eso aclarar. Y bueno, la productividad, pues básicamente aquí tenemos horas de trabajo que se emplearon, la materia prima que se utilizó, la energía que se gastó, el capital. Bueno, en capital, pues esto es lo que se invirtió en instruir a los trabajadores, en alguna máquina, se dañó alguna máquina y tocó comprar otra, entonces eso es el capital y el personal es el número de personas que utilizaron para producir estos 363 muebles, ¿ok? Entonces, eso es la productividad, que yo sé que se producen 363 muebles utilizando todos estos, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos, en esta ocasión, pues tenemos una base de datos con 100 observaciones, me parece, sí, 100 observaciones, y ya, ¿ok? Y donde tenemos horas de trabajo, materia prima, energía, capital y número de trabajadores, que son lo básico, ¿no? En pequeñas empresas empezamos a registrar esos datos, ¿ok? Perfecto, entonces una vez que ya cargamos nuestra base de datos, el segundo paso es la especificación del modelo y ajustarlo. Entonces, vamos a especificar un modelo de fronteras de producción con una forma funcional lineal en los log, en los inputs, ¿ok? Entonces, recuerden, input no es lo mismo que output. Eso también quiero que se familiaricen un poco. Recuerden, output es la producción, es la cantidad que nosotros producimos, las ventas totales que hemos tenido. Eso es output. Y inputs vienen, pues básicamente son todos los recursos o todos los factores utilizados para la producción, ¿ok? Para la producción. Es decir, toda la materia prima, todos los números de trabajadores. O sea, inputs son las variables X, ¿ok? Básicamente. Entonces, inputs son horas de trabajo, materia prima, energía, todos esos inputs, ¿ok? Perfecto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver los nombres de las variables de nuestra base de datos. Entonces, utilizamos el comando names y el nombre de nuestra variable, ¿ok?
de nuestra base de datos, perdón. En este caso, datos, y nos aparece en la parte de aquí abajo. Entonces tenemos outputs, que es la producción total, y bueno, las variables, ¿ok? ¿Esto por qué? Porque a veces tenemos bases de datos un poco más extensas, con más variables, y bueno, siempre es bueno irlas aquí para especificar el modelo en este caso, ¿ok? Y tenerlos aquí, copiarlos, porque si ustedes no lo ponen de la manera o se comen alguna letra, pues no les va a salir un error, ¿ok? Que no encuentran cierta variable, bueno. Entonces, perfecto, yo voy a el modelo eficiente, lo voy a poner modelo-efi, le vamos a asignar, vamos a utilizar el comando sfa, entonces vamos a aplicar el log, entonces el log de la producción o output, que está en función, esta largolilla significa que está en función del logaritmo de horas de trabajo, más el logaritmo de materia prima, más el logaritmo de energía, más el logaritmo de capital, más el logaritmo de persona, coma, de la data, este es un comando data igual a la base de datos donde se encuentran todas estas variables, ¿ok? Ustedes se pueden preguntar, ¿por qué aplicamos el log? ¿Por qué aplicas log? Aplicamos log porque queremos ver, también vamos a calcular el impacto que tiene la inelasticidad que puede haber. Entonces, para calcular inelasticidades o variaciones, más bien dicho, pues necesitamos los log, ¿no? Por eso le aplico el log a la variable de producción, que vendría a ser nuestra variable dependiente, es decir, y todas nuestras variables explicativas, que son estas de acá, también les aplicamos esto para aplicar un modelo log-log, ¿ok? Que es solo altera teóricamente, es para ver las variaciones, básicamente, para tener una interpretación como variaciones. Y eso. Entonces, continuamos. Segundo, pues vamos a hacer un resumen del modelo utilizando el comando summary y del modelo EFI, del que acabamos de ejecutar. Entonces, ponemos un summary. Uy, perdón, no había ejecutado la línea del modelo EFI. Ok, ya lo ejecuté y fijaos, aquí ya está. Ok, este es un modelo EFI. Entonces vamos a pedirle un summary de este modelo. Donde, fijaos, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Pues primero nos está dando los estimadores. Esto nos importa mucho, ¿ok? Porque de aquí podemos ir sacando muchas interpretaciones. Y fijaos, estas estrellitas, recuerden que ya les había mencionado que son muy importantes ya que nos explican el nivel de significancia. Es decir, si aquí alguna de estas no tuviera alguna estrellita, pues básicamente quiere decir... Entonces, como les comentaba, tienen que fijarse en estas estrellitas que nos da el nivel de significancia. Cuando no tenemos estrellitas, no se molesten en interpretarlo. Lo único que nos está diciendo, supongamos que en esta variable del número de personas del trabajo no tiene estrellitas, pues básicamente no podemos darle una interpretación, ¿ok? Es preferible no interpretar. ¿Podríamos nosotros interpretar esto con lo que ya les había mencionado anteriormente? Pues bueno, ¿qué nos está diciendo esto? Pues que al aumentar en 1% las horas de trabajo, va a aumentar en 16%, en 0,16% la producción. Eso es lo que nos está diciendo. Al aumentar 1% en materia prima, esta va a aumentar en 0,26% la producción. ¿Ok? Y lo mismo al aumentar, fijaos, aquí ya tenemos algo mucho mejor, ¿ya? Al aumentar en 1% el capital, es decir, si invertimos en en maquinaria, en nueva tecnología, pues vamos a tener un impacto del 1,21% en la producción, un aumento, ¿ok? Eso. Perfecto, entonces, fijaos aquí nos da ya rápidamente, ya nos da una sospecha de la eficiencia. Fijaos la eficiencia que en promedio, vean, es la media de la eficiencia para esta empresa, nos da de 0,88. Y recuerden, ¿cómo medimos la eficiencia? Cuanto más cerca al 1 esté, es más eficiente, ¿ok? Y cuanto más lejos del 1 esté, pues nos quiere decir que es menos ineficiente, ¿ok? Hay menos eficiencia. Entonces, se mantiene toda esta producción, pues nos está diciendo que es 88% eficiente. Quiere decir que se puede mejorar en un 12% la eficiencia, ¿ok? Eso ya nos empieza a arrojar básicamente ahí. Perfecto. Ahora vamos a estimar la ineficiencia técnica, que sería lo contrario a la eficiencia, ¿ok? Perfecto. Entonces, una vez que el modelo está ajustado, podemos obtener las estimaciones de eficiencia técnica que son inversamente proporcionales a la ineficiencia técnica. Esto puede parecer un poco trabalenguas, pero es como lo que les veníamos, ¿no? Ya que ahora vamos a encontrar la eficiencia y eso hará que inmediatamente encontremos la ineficiencia. Por eso les mencioné, tenemos ineficiencia del 12% aproximadamente, un poco menos, ¿ok? Perfecto, entonces lo que vamos a hacer es obtener las eficiencias técnicas estimadas.
Para ello, vamos a crear una nueva variable, bueno, un nuevo dato más bien dicho, que le vamos a llamar las eficiencias. Estas van a ser asignadas con el comando efficiency. ¿De cuál? Del modelo. Entonces, yo quiero que me des la eficiencia, es lo que le estoy diciendo en este comando, del modelo EFI. Recuerden, el modelo EFI es este de aquí, ¿ok? Que es esto básicamente. Entonces, ejecutamos esta línea, la 49, control enter. Y ahora lo vamos a añadir a la eficiencia técnica del data frame, es decir, ya tenemos aquí, fijaos, esta es nuestra eficiencia. Ahora, pues, esta nueva variable de eficiencia la vamos a incorporar en la base de datos, ¿ok? De nuestra base de datos original. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero, ponemos el nombre de nuestra base de datos, es decir, recuerden, la base de datos que cargamos es esta, datos. Y para crearle una nueva variable, le asignamos con el signo de dólar. Esta nueva variable se va a llamar eficiencia mismo. Yo podría ponerle cualquier nombre. Y va a ser igual o le asignamos a la variable que creamos hace un momento, ahorita, de eficiencia, la cual lo único que estamos haciendo en este momento es ordenar las eficiencias, ¿ok? Con respecto a todas las observaciones y producciones de la base de datos. Entonces, ejecutamos esta línea y de ahí, pues, ustedes pueden utilizar geat de datos para ver las primeras filas. Y, bueno, esto no me salen a mí con este geat, que son, aquí nos va a aparecer las primeras observaciones, pero como no he actualizado mi RStudio, no nos sale. Pues bueno, básicamente lo otro que podemos hacer pues es cliquear en la base de datos y ya nos carga, ¿ok? Y esto es a lo que me refería. A esta columna de aquí, ok, de eficiencia. Esto es lo que hicimos, básicamente. Pusimos con respecto a la producción, a nuestra base de datos, quiero que se ordene, que la acabé de ordenar de mayor a menor y ahorita está de mayor a menor, perdón por tocar esto. O bueno, hagámoslo de nuevo para que nos aparezca de forma más natural. Ya, entonces aquí estamos. Entonces tenemos que con la producción, output es producción, recuerden, de 363 cantidades, ya sea muebles, sillas, juguetes de madera, cualquier cosa que ellos, llaveros que se dedican a hacer, mantienen una eficiencia del 92%, que es súper buena, ¿no? Porque recuerden lo que les dije, cuando la eficiencia está más cerca del 1 o es 1, cuando es 1 quiere decir que es totalmente eficiente, ¿ok? Y eso. Y cuando está más lejos del 1, por ejemplo, fijaos este 0,63, perdón, en la fila 15, pues nos está diciendo que con 108 unidades hemos producido y 60 horas de trabajo y utilizando 244 unidades de materia prima y $219 de gasto de luz y más un capital invertido de $202,419 y utilizando 21 trabajadores, tenemos que es tiene eficiencia del 0,73. Esto quiere decir que aquí, tal vez este día, pues no trabajaron básicamente, ¿ok? Entonces, ustedes pueden ir concluyendo ahí, ¿ok? Que pueden, que algo sucedió aquí, algún percance, no trabajaron, no sé, ¿ok? Cualquier cosa. Entonces, si le cliqueamos aquí, pues vamos a ordenarle aquí la eficiencia de menor a mayor, ¿ok? Entonces, fijaos esto de aquí, entonces, de 0,63. La observación 25 nos está diciendo que cuando producimos 50 unidades somos básicamente ineficientes, es esto, ¿ok? De estos de 0,63%, cuando producimos 42 unidades, pues somos ineficientes también, de 0,66. Y fijaos, tiene relación, ¿no? En la primera de 63%, fijaos cuántas personas están trabajando. Aquí producimos 50 muebles, vamos a abreviarlo como 50 muebles, y utilizamos 45 personas, ¿ok? Y fijaos ahora, entonces aquí en esta fecha, en esta producción, pues básicamente podemos decir que, y fijaos las horas de trabajo, han utilizado muchas horas, pues podríamos decir que cuando hay muchas personas trabajando en nuestra empresa, básicamente no están siendo eficientes, pues con menos trabajadores podríamos producir mucho más, ya que recuerden, cuando hay muchos trabajadores, pues se ponen a conversar, unos trabajan más que otros, es como cuando hacemos trabajos grupales en la universidad, en el colegio, hay unos que trabajan y otros que, pues, no trabajan tanto, ¿ok? Ok, entonces fijaos, la peor eficiencia que tenemos con 50 unidades y con estas variables, ¿ok? De productividad. Y ahora fijaos, con el primero, con el 96% de eficiencia, producimos 99 unidades con solo 15 personas, ¿ok? Entonces, eso con menos de la cantidad de personas y producimos más. Entonces, eso pueden irse fijando. Aquí se puede poner fechas. Si ustedes tenéis más amplias sus bases de datos, podemos hacer eso más dinámico, ¿ok? Que es a lo largo del tiempo y obtener de forma precisa aquí, en vez de una observación 2, que es estática,
sino tener una fecha y decir en el mes tal, si estas observaciones son en meses, pues decir este mes, ¿por qué no hubo tanta producción? Fue ineficiente e ir mejorando. Entonces, así rápidamente nosotros podemos eh, ver la eficiencia, ¿ok? Entonces, ahora el cuarto paso, pues creo que me adelanté un poco, es la interpretación de resultados. Entonces, analizamos la distribución de las eficiencias técnicas para evaluar la eficiencia de la empresa. Entonces, recuerden, nosotros lo que obtuvimos aquí fueron las eficiencias técnicas, ¿ok? Esto de aquí es la eficiencia técnica, ¿ok? Para cada output, para cada producción que tenemos. ¿Ok? Y esto, pues, evalúa la eficiencia de la empresa, básicamente, ¿ok? Y un valor eficiente técnico cercano a 1 indica alta eficiencia, como ya les había mencionado, mientras que un valor más bajo indica ineficiencia. Perfecto. Entonces, vamos a hacer un resumen técnico de las eficiencias. Para eso, pues, hacemos un summary. Recuerden, el summary es un comando que nos da la media, el máximo y el mínimo, cuartiles, de una variable, en este caso eficiencia, que ya lo habíamos obtenido aquí, de eficiencia. Le pedimos la eficiencia del modelo. Entonces, vamos a ver. ¿Ok? Entonces, fijaos, ¿no? Tenemos una ineficiencia de 0,63 en algunas producciones, en algunas áreas se podría decir también, y tenemos un máximo del 96 de producción que en otros áreas, ¿ok? Y nuestra media, MEAN, es de 0,88 de eficiencia, 88% de eficiencia, que no está tan mal, quiere decir que básicamente sí hay eficiencia en esta empresa, sí está trabajando adecuadamente con el número de empleados que tenga, pero se podría mejorar, ¿ok? Todavía se puede mejorar. Perfecto, eso es básicamente la eficiencia técnica con modelo de fronteras. Ahora voy a hablarles sobre el modelo de regresión de mínimos cuadrados y para eso voy a tener que regresar a la presentación, ¿ok? Entonces, de forma súper rápida, vamos a ver ahora sí el modelo de regresión de mínimos cuadrados ordinarios OLS, denominados All Radians en inglés. No, perdón, no All Radians, sino OLS, ¿ok? Entonces, ustedes pueden preguntarse qué es esto de los mínimos cuadrados ordinarios. Pues, si ustedes tal vez compraron mi curso introductorio, esto de la regresión de mínimos cuadrados, pues el objetivo es minimizar la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores observados y los valores predichos por el modelo. Entonces, esto les puede sonar un poco chino, y aquí tenemos la fórmula, pero son las bases que, si queréis entender esto mucho mejor, de cómo nace esto, pues tengo en mi curso introductorio de econometría, donde soy un poco mucho más teórico, pero pongo muchos ejemplos prácticos para entenderlo, cómo se calcula esto de los modelos de regresión de mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, esto se utiliza para minimizar el error. Es decir, recuerden que nosotros cuando hacemos predicciones, estimaciones, tenemos un error, como les comenté anteriormente, ¿ok? Siempre va a haber un error de predicción. Entonces, los mínimos cuadrados ordinarios, lo único que hacen, pues, es básicamente minimizar este error, ¿ok? Hacer que nuestra predicción tenga el error más pequeño, eso es lo único. Y esta es la fórmula. La y sub i es las observaciones que tenemos menos las observaciones predichas elevados al cuadrado dentro de una sumatoria, ¿ok? Entonces, este valor, esta suma de cuadrados de los errores es un solo valor, y este valor puede ser 1, 2, 3, y cuando más cerca a 0 esté, o sea igual a 0, pues quiere decir que no va a ser igual a 0, a menos que todas las observaciones sean las mismas. Cuanto más pequeño este valor, pues mejor. Eso es los mínimos cuadrados ordinarios, básicamente. Y estos se utilizan en la mayoría de modelos. Bueno, en todos los modelos lineales, ¿ok? Lineales me refiero dentro de los de regresión lineal múltiple, que es el que habíamos analizado anteriormente y que también vamos a utilizarla en este caso, donde tenemos nuestra variable y, nuestra variable es dependiente, y nuestra variable independiente es que van a explicar a nuestra variable dependiente, ¿ok? Entonces, bueno, no les opaco más con esta teoría y, bueno, continuamos, ¿no? Entonces, la idea es que lo que quería decir es que estos mínimos cuadrados ordinarios pues se aplican en los modelos de regresión simple con una sola variable y se aplican en modelos de regresión múltiple con más variables, ¿ok? Eso es básicamente. Y que, pues, básicamente trata de hacer más pequeño ese error para que nuestras predicciones sean más pequeñas. Perfecto, entonces, ahora vamos a hablar sobre el uso de la identificación de factores que afectan la productividad. Entonces, lo primero que quiero mencionar es que los modelos de regresión de mínimos cuadrados ordinarios o LS son una técnica estadística fundamental utilizada para identificar y cuantificar los valores que afectan la productividad de una empresa. En un modelo de OLS,
la variable dependiente, en este caso la producción, ¿ok? Se expresa como una función lineal de una o más variables independientes. En estos vendrían a ser los factores que pueden influir en la productividad, más el término de error. ¿Ok? Esto es básicamente un poco de la fórmula teórica. Es decir, nosotros, aplicando LS, pues podemos utilizar, ok, aquí tenemos la fórmula, básicamente con ejemplos de lo que vamos a hacer, ¿ok? En donde tenemos, este es un modelo de regresión lineal múltiple porque, recuerden, horas de trabajo vendría a ser X1, materia prima X2, capacitación X3 y así, en fin, un montón de variables más. ¿Ok? Entonces, donde la productividad, pues recuerden lo que les había mencionado que es la productividad anteriormente. La productividad, ¿cómo la calificábamos? Por el número de cantidades producidas por persona. Les puse el ejemplo hace un momento, ¿ok? Entonces, yo determinaba mi productividad es de 5 cantidades, 5 productos por persona. Entonces, eh, eso es básicamente. Entonces, la productividad en este caso viene dada por las horas de trabajo más la materia prima más la capacitación. Entonces, para esta empresa, le sumamos la capacitación más las horas de trabajo y la materia prima y vemos cuánto produjo, cuántos productos hizo utilizando tantas horas de trabajo, tanta cantidad de materia prima y tantas horas de capacitación, etcétera. Y bueno, aquí tenemos desagregado esto, ¿no? Que básicamente es un modelo de regresión lineal múltiple y los OL radio, estos OLS, lo único que hacen es que este error sea más pequeño para que nuestro modelo se ajuste, ¿ok? Entonces, es un poco de manera teórica. Si quieren que esto especifique, pues ya les comento. Tengo un curso donde explico detalladamente todo esto, cómo encontrar, cómo calcular y en fin. Continuemos. Entonces, ahora el otro punto es la interpretación de los coeficientes. ¿Qué son los coeficientes? Estos son los coeficientes. Beta sub 1, beta sub 0, beta sub 2, beta sub 3. Estos no se preocupen porque estos nos va con los datos que le vamos a aportar a nuestro programa estadístico. Estos datos ya nos da los programas, ¿ok? Nuestros ordenadores. Entonces, esto es lo que cuando nos referimos a betas, ¿ok? Beta sub 1 y siempre vamos a tener un beta sub 0 que es el intercepto y vamos a tener muchos beta sub 1 dependiendo cuántas variables explicativas tenemos. En este caso tenemos 3 variables, horas de trabajo, materia prima y capacitación, entonces vamos a tener 3 betas, ¿ok? Que son los coeficientes de la regresión. Y básicamente estos representan el efecto de cada variable independiente en la productividad. O sea, cómo afecta esto de manera positiva o manera negativa las horas con respecto a la productividad. En fin, la interpretación de los coeficientes, que es esto aquí en estado, ok, estos son los coeficientes, los que están cuadraditos, y bueno, esto básicamente pues representa el beta sub 1, que está en relación con las horas de trabajo, pues lo único que nos dice que por cada hora adicional de trabajo, manteniendo constante la cantidad de materia prima y el gasto en capacidad, esto de constante pues hace básicamente al concepto de ceteris paribus de economía, que es lo que tratamos de, utilizando estos modelos, pues lo que tratamos es de acercarnos a la realidad, ¿no? De estudiar un poco el comportamiento social con este ceteris paribus, que es un concepto rápidamente que nosotros analizamos una sola variable mientras todas las demás variables se permanecen constantes. ¿Ok? Recuerden que estos son modelos no experimentales, porque un modelo experimental solo se hace en laboratorios donde nosotros controlamos el clima, la temperatura, todo eso, ¿ok? Pero en las ciencias sociales no controlamos eso, ¿ok? Entonces, para tratar de asemejar a un experimento controlado, aparece este concepto de ceteris paribus que hace como que nosotros controlemos las demás variables que se mantengan constantes como que si las controláramos, pero no, ¿ok? Y para solo analizar el efecto de una sola variable y así viceversa. Por ejemplo, en beta sub 2, que va con relación a la materia prima, lo que nos está diciendo que es un cambio en la productividad por cada unidad adicional de materia prima utilizada mantiene constantes las otras variables. O sea, básicamente lo que nos dice, al aumentar en una unidad la materia prima, ¿cuánto esta aumenta en una unidad adicional en la productividad? ¿Ok? O cuál es el cambio en la productividad, más bien dicho. Con el beta sub 3, que es la capacitación, pues podríamos decir una capacitación, al aumentar una capacitación, cómo esta capacitación afecta a la productividad. Es manteniendo horas de trabajo y materia prima constantes. ¿Ok? Eso. Perfecto. Segundo punto, pues son las limitaciones y consideraciones en la práctica. Pues dentro de esas, ya lo mencioné un poco hace un momento, cuáles son las limitaciones. Es que, pues,
tratamos de predecir comportamientos sociales y recuerden, es un poco complicado saber cómo adivinar cómo una persona va a actuar en las siguientes horas, ¿no? Pero basándonos con datos y eso es, tratamos de establecer una relación, ¿no? General, en promedio, de lo que hace la gente, ¿ok? Perfecto. Entonces, dentro de las limitaciones, tenemos varias limitaciones. La primera, pues los supuestos del modelo. Dentro de los supuestos del modelo, la primera, tenemos que se deben cumplir con 4 puntos. Primero es la linealidad, que supone una relación lineal entre las variables dependientes e independientes. La variable dependiente en nuestro caso vendría a ser producción o ventas, y las independientes pues vendrían a ser todas las demás variables que tenemos en nuestras bases de datos: horas de trabajo, materia prima, número de trabajadores, publicidad, en fin, todas las variables que tengamos, ¿ok? Proveedores. Perfecto. La segunda, pues, es la independencia, que los errores deben ser independientes entre sí. ¿Ok? Tercero, homoscedasticidad, que los errores deben tener varianza constante. Y cuarto, no multicolinealidad, es decir, las variables independientes no deben estar altamente correlacionadas, es decir, no tienen que tener mucha relación entre ellas mismas, nuestras variables independientes. Por ejemplo, horas de trabajo no tiene que tener relación con, supuestamente o teóricamente, con el número de trabajadores que nosotros tenemos en nuestra empresa. O las horas de trabajo no tienen que tener relación entre ellas con respecto a la publicidad que nosotros realizamos. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Y estos 4 puntos, pues, básicamente son supuestos del modelo que teóricamente se deben cumplir esto para nosotros llegar a tener una predicción acertada. Es decir, que nuestras predicciones sean más reales, ¿ok? Entonces, esto de forma súper rápida, después sí les voy a explicar un poco con ejemplos, ya cuando lleguemos al ejemplo práctico. Perfecto, el segundo punto pues son datos y muestras, donde los datos son muy importantes, ya que la cantidad, al tener más datos, muchísimo mejor. Y cuando tenemos menos datos, pues nuestras predicciones van a ser un poco más alejadas de la realidad, ¿ok? Perfecto, entonces el tercer punto, perdón, son ahora la selección de variables y diagnóstico de modelos. Ok, en esta pues tenemos básicamente varios métodos para realizar esta selección. El primer paso para seleccionar las variables y diagnosticar el modelo. Ahora les voy a dar como que los pasos, ¿no? Porque ustedes se pueden preguntar, que hace un momento les di mucha teoría, ¿no? Pero ustedes lo único que van a tener a su alcance es la base de datos. Entonces, ustedes se pueden preguntar, ¿cómo yo sé qué variable es dependiente, qué variable es independiente? ¿Ok? Entonces, la variable dependiente ya se los estoy diciendo. Nuestra variable dependiente, Y, va a ser sus ventas y cantidad en este caso. Perfecto. Eso. Todas las demás variables van a ser variables independientes. ¿Ok? Entonces, para seleccionar variables, vamos a utilizar un método que es selección paso a paso de este width, donde vamos a ver form and select y el backward eliminación, que es seleccionar todas las variables que son importantes y eliminar las que no son importantes, de todas nuestras variables que tengamos. El segundo método para seleccionar variables que se puede aplicar, pues es los criterios de información AIC y el BIC. Ok, entonces esto pues básicamente lo que nos dice que son criterios de información bayesiana, que es BIC, y balancean la bondad de ajuste del modelo con la complejidad del mismo. Y bueno, se prefieren valores más pequeños, ¿ok? De Ike y de Vic. Ya lo vais a ver cuando lo hagamos en el ejemplo para que lo entendáis. Y el tercer punto, pues, es la validación cruzada. Básicamente, la validación cruzada, pues, divide los datos en varios subconjuntos para evaluar la capacidad predictiva del modelo. Un método común es la validación cruzada de K-Fox, donde los datos se dividen en K partes, en N partes, y se entrena el modelo en K-1 partes y se prueba en la parte restante. Validación cruzada, pues básicamente es que de nuestra base de datos nos separa por diferentes tipos nuestras variables de forma automática y nos da qué relación tienen entre ellas, ¿ok? Y nos arroja y nos dicen, oye, esta variable es importante, deberías utilizarla. Eso es lo que nos está diciendo. Perfecto. Dentro de estos campos, pues tenemos también lo que es las pruebas de diagnóstico del modelo. Dentro de esto, pues tenemos la multicolinealidad, y la multicolinealidad pues ocurre cuando las variables independientes están altamente correlacionadas. Esto puede hacer que las estimaciones de los coeficientes sean inestables, y esto vamos a utilizar aquí un comando BIF, y entonces cuando nuestro BIF sea menor a 10, pues quiere decir que no hay multicolinealidad. Y perfecto, y después también para un diagnóstico de nuestro modelo es ver los residuos y los leverages. Entonces, los residuos se realizan para verificar si cumplen el supuesto de homoscedasticidad, varianza constante y normalidad. Es decir, nuestros residuos pues deben ser
normales o tender a una normalidad. Y los Z-brain pues son los puntos críticos sí, se pueden decir puntos críticos a los puntos alejados o atípicos de nuestra base de datos, que son algunos, pero que influyen de cierta manera a nuestras predicciones, ¿ya? Eso es lo que, entonces, esto lo voy a explicar ya en el ejemplo, no se preocupen. Perfecto, ok, no sé qué pasó aquí, entonces ya se acabaron las presentaciones. Perfecto, entonces ahora vamos a realizar el ejemplo en RStudio. Perfecto, entonces, ¿dónde nos habíamos quedado? Entonces, modelos de regresión de mínimos cuadrados ordinarios, OLS. Perfecto. Para este caso, nuevamente, primero, cargamos la base de datos. Yo en este caso, pues voy a analizar la misma base de datos que estaba haciendo sobre empresa de los muebles, ¿ok? Perfecto. Esta empresa de los muebles, voy a borrar esto de aquí también, ¿ok? Ya no lo necesitamos, esto era de las fronteras. Y ahora vamos pues al modelo OLS. Perfecto, entonces voy a utilizar la misma empresa de los muebles, ¿ok? Y pues bueno, voy a cargar esta base de datos, pero ahora le voy a llamar solo BDD, que es base de datos abreviado para mí, ¿ok? Activan la librería, recuerden. Entonces tenemos aquí la base de datos, bueno, que ya les había presentado anteriormente, ¿ok? Pero ahora vamos a aplicar el modelo OLS. Segundo es una exploración rápida de las variables. Recuerden, pues tenemos comando summary, ¿ok? Donde nos da nuestras variables. Output, recuerden, es la producción en cantidades. ¿Okay? Aquí es el número de muebles que han hecho. Como mínimo han hecho 42 muebles y como máximo han hecho 487 muebles. Y el promedio de muebles, pues, es de 248 muebles que hacen. La verdad, esta base de datos que me habían pasado, pues no me dijeron si era anual, mensual. Lo único que me pasaron es esta base de datos. Entonces, yo supongo que debe ser mensual, no lo sé. Pero bueno, eso debería preguntarles. De ahí tenemos horas de trabajo, materia prima, energía en dólares, el capital invertido en dólares igual, y personas, que es el número de trabajadores que tiene la empresa. Pero ustedes aquí se pueden hacer una pequeña pregunta. Tenemos 10,02, tenemos 49 personas como 86. Y ustedes pueden decir, pero las personas no se puede trabajar con decimales o con números discretos, sino con números enteros. Y sí, pues porque esto lo único que pasa, lo que pasa es que ellos en su base de datos tenían como que pedían trabajadores libres o pedían horas libres en el día, ¿ok? Entonces, o tenían algún inconveniente en el día, alguna emergencia familiar, entonces ellos a mediodía trabajaron solo hasta mediodía y de ahí ya no trabajaron. Entonces, por eso podéis ver aquí aquí participaron 28 personas y 48, sería 28 personas y 48 y 48, media persona más. Pero no, lo que hace referencia es, supongo que esto debe estar en días, ¿ok? O que tal vez en ese mes pues solo utilizaron 28 personas y media persona más, pero porque ya les comento por estas cuestiones de que a veces piden permiso y salen horas antes. Entonces, esas horas como que les descuentan, ¿ok? Por eso nos tenemos de forma decimal. Perfecto. Y lo mismo también, pues aquí sucede con la producción, ¿no? No obtenemos producciones exactas porque hubo devoluciones o alguna falla. ¿Ok? Por ejemplo, aquí la media, pues sí nos da pero las de acá no nos da producciones exactas, porque se quedó a media fabricar o tal vez esta se malgastó, entonces cualquier cosa, ¿ok? Perfecto. Entonces no, el segundo comando, pues para ver así de sumar el CTR, que básicamente nos dice qué tipo de variables son. Entonces aquí tenemos que la variable de producción, pues es numérica, la variable horas de trabajo, todas son variables numéricas, pero esto normalmente no son todas numéricas, podéis tener ustedes variables de factor, las cuales ustedes pueden elegir si es hombre, mujer, el género, todas esas cuestiones, ¿ok? Eso. Una gráfica súper rápida de la base de datos, que esto pues ya es como la gráfica de dispersión que les había presentado en un video anterior, que deberían revisarlo primero para luego venir a este. Y fijaos cómo aquí vemos de forma súper rápida cómo la producción tiene una relación creciente con respecto al capital. ¿Ok? Entonces fijaos cómo aquí de una podemos nosotros ya saber que la producción tiene mucha relación con el capital, de una. Ya, primera variable ya para separar. Ustedes después pues, pueden tener muchas variables más y pues ir identificando, ¿no? Las demás pues no se ven solo nubes de puntos y no se logra ver una relación clara, ¿ok? Pero para ello están los test y todo eso que ya nos vamos a ayudar. Entonces vamos al paso 3, que es ajustes del modelo inicial, OLS. Y bueno,
en este caso, como ya les expliqué anteriormente, vamos a aplicar un modelo múltiple porque disponemos de más de una variable explicativa, es decir, tenemos x1 hasta xn. En este caso, pues tenemos x1 que va a ser horas de trabajo, x2 materia prima, x3 energía, x4 capital, x5 número de personas, de trabajadores, que se llama personal. Entonces, como tenemos más de una variable, si tuviéramos una variable, sería un modelo de regresión lineal simple, que solo utiliza una variable. Podríamos quedarnos solo con horas de trabajo o cualquiera, ¿ok? Pero normalmente esto con modelos múltiples lo más que vamos a trabajar porque nos permite meter muchas más variables. Y recuerden que los OLS pues se aplican en modelos lineales. Como si fijáis aquí, esto es una función lineal, ¿ok? No vemos parábolas ni pendientes, curvas, ¿no? Entonces no vemos curvas, eso básicamente. Entonces, perfecto. Lo primero que vamos a hacer, y siempre les aconsejo, es pues un names de la base de datos. Entonces aquí tenemos los nombres de nuestra base de datos, de nuestras variables, y lo que vamos a hacer ahora es especificar el modelo. Perfecto. Como ya sabemos que es un modelo múltiple, pues en este caso yo a este modelo pues lo voy a llamar OLS. ¿Ok? Y vamos a aplicar el comando lm y recuerden de nuestra variable dependiente que va a ser output, que es producción, o en su caso ventas, que puede ser bien cantidad producida o ventas, ya les estoy diciendo. Y todas las demás vendrían a ser sus variables explicativas. En este caso, horas de trabajo, materia prima, energía y, bueno, en fin, de la base de datos, de la data, de base de datos que le cambiamos de nombre, ¿no? En ese momento. Ok, y ahora pues también vamos a crear datos ficticios porque quiero mostrarles más adelante algo. Entonces, vamos a crear una base de datos ficticia. Para ello, pues vamos a crear una semilla, que es el comando set.set, y le ponen este 13 igual, ¿ok? Para que ustedes también les ejecute de la misma manera. Si ustedes ponen otro número, pues les va a dar otros números aleatorios. Esta base de datos, pues hagámosle que igual va a tener 100 observaciones, y esta base de datos, pues se va a llamar aleatoria, ¿ok? Porque nos la vamos a inventar. Y vamos a crear un data frame, una base de datos nueva, donde y va a ser, bueno, aquí le estoy diciendo que n que me cree 100 va a tener 100 observaciones y que va de 1000 a 7000, ¿ok? Y bueno, tenemos también una X1 que son 100 observaciones y que sea de 20. Esto me inventé, ¿ok? Entonces, igual, creo 5 variables con valores inventados, ¿ok? Que aquí los estoy poniendo, son inventados y son 100 observaciones, ¿ok? Entonces, ejecutamos. Esto de preferencia les recomiendo que lo seleccionen todo y de ahí le den en Control Enter o en Run, ¿ok? Y le doy en Run lineal. Entonces, perfecto, hemos creado una base de datos aleatoria, inventada ficticia, donde tenemos y, que vendría a ser nuestro output, recuerden, y vendría a ser output en este caso, y x1 vendría a ser todas nuestras variables, ¿ok? x2 y x3, pero esto, bueno, esto son datos aleatorios. Lo creé solo para que para compararle. Entonces, lo mismo vamos a pedirle un name aquí tenemos nuestros nombres de nuestras variables, en las cuales les asignamos. Y pues a este le vamos a aplicar el modelo también, ¿ok? OLS y le vamos a nombrar aleatorio y le hacemos lo mismo, ¿no? Entonces aplicamos el modelo LM de la variable y, que vendría a ser outputs, y de nuestra variable x1 más x2 y de la data aleatoria, ¿no? Que es, recuerden, aleatorio, la nueva base de datos inventada. Y finalmente un summary, ¿ok? Aquí no había aplicado el summary o sí, ¿ok? Entonces, a ver, primero voy a ejecutar el modelo de las bases reales de la base de datos y el summary, ¿ok? Entonces, que ya lo habíamos visto hace un momento, ¿ok? Fijaos esto, ¿no? No se asustéis, la estimación les aparece así, por ejemplo, 2.77E-01. Lo único que esto está haciendo es darnos en notación científica. La interpretación de este 2.77, pues lo único que vais a hacer, como nos dice E a la menos 1, cuando está E a la menos 1, significa que este 2 va a estar atrás del punto, lo recorremos 1 a la izquierda, ¿ok? Entonces sería 0.277 o 27, 0.27. Así lo interpretamos este. Lo mismo con este número, aquí tenemos 2. Fijaos, esto se interpreta como 0,09, ¿ok? Y todos los decimales. Este como está en 1, pues se interpreta 0,5. ¿Ok? Y acá tenemos otro igual que es un negativo que igual tiene e a la más 2. Esto cuando es e a la más 2, pues lo que hacemos es aumentarle, recorrerle el punto a dos cifras más, ¿ok? Entonces aquí se podría interpretar menos 236,8. Fijaos, ¿no? Este significa más 2. Entonces,
Eso, solo que está en notación científica. Perfecto, creo que sí lo pongo por aquí, no sé si les transformo esto a números, me parece que sí. Bueno, perfecto, este es nuestro modelo que ya lo habíamos visto hace un momento, con nuestras variables significativas y brevemente una interpretación que tenía. Ok, pero fijaos, aquí la interpretación es un poco diferente, ¿eh? Porque aquí básicamente nuestro modelo está normal, ¿no? La interpretación aquí, pues ustedes pueden interpretar que al aumentar una hora de trabajo, esta hace que aumente en 0,39 la cantidad de producción, ¿ok? Es decir, al aumentar una cantidad de materia prima, esto va a hacer que aumente en 0,27 la producción ¿ok? O la productividad. Perfecto, ahora pues vamos a ver el modelo que nos acabamos de inventar. Y fijaos que este es el modelo con X1 que nos inventamos de forma aleatoria, ¿ok? Donde, fijaos, un R cuadrado súper bajo de 0,07. Es decir, estas variables inventadas explican en un 7% a nuestra variable y, que en este caso pues no sé ni qué es, que es aleatoria. Lo único que quiero que veáis es estas significancias, porque ahorita vais a ver cómo seleccionamos las variables, ¿ok? Entonces voy a comparar el modelo que estamos analizando, que es de la base de datos real, y el modelo de datos ficticios, donde yo desconozco, ¿ok? Qué variables son significativas, pero ya les digo, ustedes pueden tener una idea viendo la significancia con las estrellitas. Entonces, lo que nos dice aquí es que la x1, la variable x2 y x3, pues no tienen ninguna relación y no nos sirven. Entonces, podríamos borrar. Lo que nos está diciendo también es que solo la variable x4 y el intercepto, entonces no sirven. Es decir, la variable x4 es importante para y, explica y, eso básicamente. Perfecto, entonces vamos con el paso 4, que es la selección de las variables. En el caso que nosotros no sabemos qué variables elegir para nuestro modelo, pero recuerden, y soy insistente en esto porque quiero que quede claro, nuestra variable y, ¿ok? Nuestra variable y, que es nuestra variable independiente, perdón, es nuestra variable dependiente, porque depende de otras variables, es la producción, la cantidad producida, o puede ser las ventas totales. Ojo, y eso supongo que ustedes deben tenerlo todos, ¿ok? Perfecto, entonces aplicando la selección de variables, el primer método, el step which, que ya le habíamos mencionado, que es este de aquí, el step which, ¿ok? Vamos a aplicar eso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es modelo base, aquí lo puse pues con el modelo base de la empresa. Entonces, a este le voy a aplicar el step which, el nombre de step which, que así se llama este de selección de variables, y de model, ¿ok? Este es un nombre que lo puse yo para hacerlo más fácil, y voy a utilizar el comando step. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Perdón. Ok, entonces el comando step y seleccionamos el modelo, ¿ok? OLS, que recuerden es de nuestro modelo de los muebles, que lo hicimos aquí, ¿no? Que es este de aquí, del modelo de los muebles. Entonces le estoy diciendo y que me dirección bots, que me elija qué variables son significativas. Y también vamos a utilizar el summary este WIP model para que me enseñe las variables más importantes de nuestra base de datos. Entonces ejecutamos esta línea y fijaos, ya nos da aquí las variables. Estas son nuestras variables, ¿ok? Que nos está diciendo que son estadísticamente significativas. Es decir, estas variables sí nos sirven para el modelo, ¿ok? Entonces ustedes pueden tener más variables y seleccionar solo las que les aparece aquí y quedarse con esas, ¿ok? Y fijaos, aquí pues nos vuelven a repetir con las estrellitas, ¿no? Nos dice que horas, con respecto a la productividad, que es nuestro output, pues sí tiene relación al 99% materia prima, la energía, y al 95% pues el número de trabajadores, ¿ok? Perfecto. Ahora, bueno, esto para presentarlo de mejor manera, pues vamos a utilizar la librería Stargazer, que ya la instalamos en otro video. Si no le instalan, ponéis, para instalar un paquete, pues el comando install packbase y ponéis Stargazer, ¿ok? Y lo instalan si no lo tienen instalado, ¿ok? Una vez instalado, pues siempre activan la paquetería, si no, no les va a funcionar el comando. Entonces, con el comando Stargazer, voy a decirle que me haga una tabla más bonita, ¿no? ¿A qué cosa? Al step which del model, es decir, a las variables seleccionadas y el tipo texto. Entonces ejecutamos y ya nos va a dar una tabla, ¿no? Nuestras variables más importantes de forma rápida, ¿ok? Y con las estrellitas que nos da significancia. Y fijaos, este R cuadrado es bastante importante, ¿ok? ¿Por qué?
lo que nos está diciendo aquí que el 97% es explicado, al 97% de nuestra productividad lo explican estas 5 variables. ¿Okay? Es decir, la variable horas de trabajo, materia prima, energía, capital y persona explican en un 97% a la productividad de nuestra empresa. ¿Okay? Eso, ojo. Ahora vamos a hacerlo esto en el modelo aleatorio, que nos elija las variables. Entonces repetimos el mismo comando, solo le cambiamos de nombre. ¿Ok? Entonces lo ejecutamos. Entonces, ejecutamos esto y nos va a seleccionar solo, y recuerden, ¿no? Aquí en el modelo aleatorio, fijaos, tenemos variables, les puse x1, x2, no sabemos qué variables son importantes, como en su caso, ¿no? Ustedes pueden tener más variables y no sabéis cuál elegir, entonces aquí ya nos va a decir qué variables elegir, ¿ok? Bajamos y aquí nos da. Finalmente, nos dice que la única variable, aquí está, igual aquí, solo que esto ya lo mejoramos, con el Stargazer, que nos dio notable, lo único que nos da, pues, es X4. X4 nos dice que el 95% de confianza explica a Y, o tiene relación con Y, ¿ok? Entonces, fijaos cómo aquí, de todas las variables, pues ya nos eligió las variables que tienen alguna relación con nuestra variable independiente, ¿ok? X4, pues, vendría a ser nuestra variable independiente, y Y, nuestra variable dependiente. Ok, entonces ya aquí ustedes podéis seleccionar aquí los nombres de sus variables y ya tener registrado y realizar el modelo. La segunda, pues para elegir qué variables son importantes, pues tenemos por evaluación de criterios de información, que es básicamente el segundo proceso, este de aquí, criterios de información, AIC y BIC, que les había mencionado. Y esto es mucho más sencillo, ¿ok? Entonces, primero lo vamos a hacer en el modelo de la base de datos de la empresa de los muebles y lo único que vais a hacer es utilizar el comando AIC OLS. Y de OLS, recuerden, es el modelo que hicimos hace un momento, ¿ok? Ejecutáis y fijaos, nos da un valor de 894. Recuerden que nos decía que mientras más pequeño sea este valor, mejor. Y lo mismo con BIC, que nos da un valor de 912, ¿ok? Para la empresa de la empresa. Ahora vamos con el modelo aleatorio, donde nos da lo mismo, AIC de OLS aleatorio que creamos hace un momento, y nos da 1776. Fijaos que es mucho más alto que el modelo de datos de la empresa. Y lo mismo con BIC, que nos da 1794. Si lo ejecutamos en una sola para que nos aparezcan los 4 datos, estos de aquí, estos dos primeros, pues recuerden, son de la empresa de muebles y los otros dos, pues son del modelo aleatorio. Lo único que nos está diciendo es que con los modelos que nosotros podemos crear aleatoriamente o porque tenemos intuición de que estas variables creen que tienen relación, pues vemos que el modelo aleatorio tiene valores más altos, ¿ok? Y el modelo de la empresa, pues tiene valores más pequeños. Nos quedamos con el modelo de la empresa porque tiene valores más pequeños, ¿ok? BIC, seleccionamos el que tenga un AIC y un BIC más pequeños. Perfecto. Ahora, nos vamos con la validación cruzada, que es el tercer paso, o también para la selección de las variables, ¿ok? Entonces, para el tercer paso, lo que hacemos es lo siguiente. Primero instaláis la paquetería install caret, ¿ok? Instaláis esto, podéis dar aquí o control enter. Una vez que instaláis, esperáis un momento, ¿ok? Les va a salir aquí como que unas letritas en rojo y voy a instalar un paquete. Creo que no he instalado ningún paquete para que tengáis una idea. Ok, control enter. Ok, aquí me dice que voy a reinstalarlo nuevamente y esperamos a que cargue un momento, ¿ok? Está cargando. Ok, entonces me salió un error. Perfecto. Entonces, el RStudio normalmente suele a veces como que trabarse un poco, ¿ok? Pero ya veis cómo ya continúa, ¿ok? Entonces, finalmente, ¿cómo sabemos que ya se instaló el paquete? Porque aquí nos suele aparecer paquete caret instalado correctamente, ¿ok? Fijaos eso. No se preocupéis por estos mensajes en rojo porque lo único que está diciendo es que está descargando de tal sitio, eso, ¿ok? Perfecto, una vez instalado el paquete, yo lo voy a dejar como comentario. Les recomiendo que una vez que ya lo instalan, lo dejen como comentario para que no se les esté instalando cada rato. Ok, entonces de ahí activamos la librería Carret para aplicar la validación cruzada. Perfecto, está cargando los paquetes, dice. Si les sale este error por alguna versión de RStudio, si como no lo tengo actualizado, le vuelven a dar de nuevo y fijaos que ya ahora sí, ya se activó la librería. Entonces, vamos a hacerlo en el modelo de base de datos de la empresa de los muebles y para esto pues vamos a utilizar, voy a ponerle este nombre, train control. Le vamos a asignar el comando train control utilizando el método CV y el número de
de veces que yo quiero que estas variables que le voy a entregar se mezclen entre ellas. Aquí podéis ustedes poner todas las variables, ¿ok? Si no, o poner, les recomiendo unas 100 combinaciones, porque con 100 combinaciones y 7 variables, pues se hacen muchas combinaciones posibles, ¿ok? Entonces, como recuerden, la validación cruzada es crear grupos y elegirnos cuál es el mejor grupo de todos. Recuerden eso, ¿ok? Para que mejor nos ayude a estimar nuestros modelos de producción, en este caso. Perfecto, entonces para ello voy a decir, voy a ejecutar esta línea, la línea 165, y ahora voy a poner CV model, es decir, la validación cruzada del modelo que mejor me estime. Utilizamos el comando train, y entonces aquí ponemos nuestra variable dependiente, output, nuestra producción, y todas nuestras variables largo lisa en función de todas las variables explicativas que tengamos. En este caso, pues tenemos las 5 que ya les había mencionado, y de la data, de la base de datos, del nombre de la base de datos donde se encuentran estos, y vamos, coma, el método LM, una regresión lineal múltiple, y coma el TR control, que va a ser igual a train control, ¿ok? Que es el método CV, es decir, que utilice el método de validación cruzada y que haga 10 combinaciones con todas las variables, ¿ok? Y que después, perfecto, entonces ejecutamos esta línea y ahora vamos a ejecutar prim CV model para que nos arroje el comando. Entonces, fijaos aquí, ¿qué es lo que nos está dando? Que hizo 100 ejemplos con las 5 predictoras, ¿ok? Con estas 5 variables, y lo que nos está diciendo es que con estas variables, ustedes pueden aquí ir aumentando una variable más, una variable menos, y repetir el mismo comando, y aquí el objetivo es ver estos RMS, que el RMS es la raíz cuadrada de la media de los errores al cuadrado. Es decir, mide la magnitud del promedio del error entre los valores observados y los valores predichos. Para que no se confundan, pues básicamente este valor se espera que, como nosotros estamos viendo la productividad en este caso, este 20 representa 20% de error en la producción, ¿ok? Eso es lo que nos está diciendo. Y el MAE, pues es la media de los errores absolutos, ¿ok? Este de aquí, este MAE, es la media de los errores absolutos, es decir, mide el error promedio en las predicciones sin considerar su dirección, si es positivo o negativo. Entonces, este RM lo que busca es que estos, como están en cantidades con nuestra producción, porque estamos viendo producción o cantidades producidas, pues este MAE, cuanto más pequeño seas, es 16 cantidades, hay un margen de error de 16 cantidades, es lo que nos está diciendo, ¿ok? Y lo mismo aquí, hay un margen de error de 20 cantidades. ¿Ok? Cuando elevamos nuestros errores al cuadrado, básicamente es esto, ¿ok? Para tratar de ajustar. Y tenemos nuestro R cuadrado, que es básicamente como nuestra bondad de ajuste, el cual, recuerden, nos dice que esas variables explican en un 97% el modelo. Entonces, es también un buen punto. Eso, entonces ustedes aquí podéis repetir este comando, ¿ok? Con una variable, aumentándole otra variable cada vez más, e ir viendo cuál de todos esos modelos tiene una RMS menor y un MAE un poco menor, ¿ok? Y un R-square, pues este sí, cuando más cerca del 1, mejor. El máximo pues va a ser 1, que significa que se ajusta perfectamente al modelo, pero no va a ser 1, sino hasta 99, que es perfecto. Que lo que nos está diciendo es que esas variables explicativas, es decir, energía, capital, persona, materia prima, horas de trabajo, explican a nuestra producción, que es output, es decir, la productividad. Perfecto. Eso. De ahí no podemos decir esto porque supongáis que ustedes están en ventas. Entonces, en ventas normalmente son de miles de dólares y entonces la variación que va a haber aquí pues puede ser de $1000. Entonces con relación a sus variables y el enfoque, que las unidades que estén medidas sus variables, vamos a obtener estos MAE. Pero si comparamos con los modelos con otras variables, ¿ok? De aquí, de su mismo modelo, como ya sabéis sus unidades, pues entonces elegís la menor en ese caso. La menor en MSS, la mayor en R-Quar y la menor en MAE. Listo. Ahora pues vamos a hacer lo mismo para el modelo aleatorio, para que lo veáis. Entonces voy a ejecutar, yo expliqué el código. Y fijaos aquí, fijaos en estos datos que nos inventamos, ¿no? Fijaos como les dije que este no depende, ¿no? En este caso habíamos puesto que nuestra variable Y va de 1000 a 7000, ¿no? Entonces, y supongamos que es dólares, ¿ok? Entonces, fijaos cómo tiene un margen de error de $1400 y un $1724. Y un R-square de 20, lo cual nos está diciendo que la variable x1, x2, x3 y x4 y x5 que están aquí explican en un 20% a la variable y, a la producción sería en este caso.
Eso, y así ustedes podéis ir aumentando, poniendo más variables y ver, comparar, ¿ok? El MAE y el R que les dé menor, más pequeño. Perfecto, ahora vamos con el paso 5, que son las pruebas de diagnóstico. Perfecto. Entonces, normalmente esto se hace antes de realizar el modelo. Yo en este caso hice un poco el contrario. Primero realicé el modelo, pero porque ya conocía y tengo las bases teóricas, ¿ok? Pero en su caso, pues ustedes debéis hacer esto primero, calcular qué variables queréis. Ya mencioné en el anterior video que ya debíais haber revisado sobre cómo encontrar la correlación así con sus variables numéricamente y también cómo de forma gráfica, cómo ver relaciones también, que en este video también lo mostré, ¿ok? Perfecto, entonces vamos a ver si nuestro modelo tiene multicolinealidad. Entonces, lo que vais a hacer es instalar el paquete CARS. Perfecto, voy a ir un poquito más rápido porque estos videos se me están alargando mucho y esa no es la idea. No quiero aburrirles. Ok, entonces, una vez que instaláis el paquete CARS, que yo ya lo puse como comentario, activáis su librería llamada CARS mismo. Otra vez tengo este pequeño inconveniente, me está pidiendo actualizar. Ok, entonces, utilizando el modelo de la base de datos de la empresa de muebles, que recuerden, lo especificamos como con el nombre OLS al modelo. Entonces, vamos a utilizar el comando BIF para ver la multicolonialidad. Me parece que ya lo realicé en otro video, ¿ok? Donde la interpretación es sencilla, donde tenemos todas nuestras variables explicativas, en este caso materia prima, todas estas, y tenemos 1.03, 1.02, 1.03, 1.04, 1.06. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras sean todos estos números sean menores para nuestro modelo, ¿no? Una vez que ya habéis encontrado las variables que más relevancia o creéis que les interesa, yo les recomiendo, por cierto, que, que para encontrar las variables explicativas utilicéis específicamente el paso 4, que es de la selección de variables, el método de switch, ¿ok? Porque es más rápido, ¿no? Como ustedes podéis ver, pues ponéis todas sus variables y les arroja directamente cuáles las variables que deberías utilizar de forma rápida, directa. Porque por estos otros métodos, pues es un poco más largo, se pueden confundir en código y, bueno, más tedioso. Eso como consejo. Y estábamos, bueno, viendo la multicolinialidad. Y lo que quería decirles es que los valores superiores a 10 sugieren que hay un problema de multicolinialidad. Y lo que nosotros queremos es que no haya multicolinialidad. En este caso, como son estos valores, nuestras variables explicativas, son menores, que ya nos arrojó nuestro programa, que nos dice, oye, estas variables te recomiendo para la producción, ¿ok? Para tu caso. Entonces, no tienen multicolinialidad, no hay multicolinialidad, valga la redundancia. Perfecto, me valen estas variables. El modelo va ajustándose. Perfecto. Pero si fueran mayores, pues hay que corregir. O lo que se hace, si tuviéramos multicolinialidad, rápidamente pues quitamos una variable. Eso es lo que hacemos. Vamos quitando una variable. Supongamos que este personal, número de trabajadores, tenemos un valor de 20. Entonces quitamos esta variable. Inmediatamente la quitamos porque la multicolinialidad quiere decir que hay correlación entre alguna de estas mismas variables. Lo que no queremos que estas variables tengan correlación con la variable de producción, que es nuestra variable Y, ¿ok? Que es la cantidad producida. Pero no queremos que tengan entre ellas mismo correlación, porque ahí ya no cumple un supuesto para realizar todos estos modelos. Perfecto. Sin más, pues ahora vamos a hacer ver la multicolinialidad del modelo aleatorio que me había inventado. Y lo mismo, comando BIF y del OLS aleatorio que le habíamos asignado. Y fijaos, ¿no? Aquí tenemos x1, x2, x4, y de igual manera en este modelo inventado, pues no tiene multicolinialidad, ¿ok? Perfecto. Listo. Ahora pues vamos a ver un análisis de los residuos y de los leverages. Perfecto. Entonces, vamos a utilizar esto en el modelo de base de datos de la empresa de los muebles. Estos comandos yo ya creo que los había explicado. Par y mgraph, pues es para que me grafique en una sola gráfica todas las gráficas. Aquí le digo, grafícame, como sé que son 4 gráficas dentro de los modelos que siempre arrojan, le estoy diciendo que me cree una gráfica de 2 filas y de 2 columnas. Entonces, y siempre ejecuten con par estos dos juntos, ¿ok? Estos dos modelos, estas dos líneas juntas, si no, no les va a dar así esta gráfica. Porque si lo ejecutáis de forma separada, les va a dar de esta manera. Fijaos, yo ejecuto de la línea 200 y la 201 y me da ya no en una sola gráfica, sino por gráficas separadas, ¿ok? Entonces, básicamente, esto ya lo había también mencionado en otro video, no lo voy a repetir súper rápido. Es más, aquí he puesto unos comentarios donde esta gráfica de residuales y los valores, lo que verifica es la homoscedasticidad. Recuerden que si aquí vemos con una forma de embudo, que está pequeño aquí y después se va expandiendo, pues quiere decir que no hay homoscedasticidad, es heterocedástico.
O al revés, puede empezar de aquí muy chiquito y de acá muy grande, o así, ¿ok? Que hay embudos a simple vista. Claro que esto se puede hacer por test y obtener si mismo tiene homoelasticidad o no. La segunda gráfica, pues esta es la que, desde mi punto de vista, la más importante, ya que nos mide los residuales. Cómo se están ajustando los residuales, evalúa la normalidad de los residuales. Es decir, fijaos esta línea, no sé si se puede apreciar bien, que hay una línea entrecortada aquí, ¿ok? Esa línea entrecortada es lo que nosotros queremos. Para que nuestro modelo sea 100% efectivo, debería ajustarse totalmente a esas líneas, ¿ok? Pero vemos que en la realidad no, porque recuerden, los residuos son las observaciones menos las observaciones predichas. Entonces, supongamos que nosotros tenemos por aquí muchos puntos de observaciones, ¿no? Recuerden, estas son, bueno, no olviden, no quiero confundirles. La idea es que que estos puntitos estén más ajustados a esta línea entrecortada, como en este caso, pues podemos ver que sí tienen, nuestros residuos sí tienen una normalidad bastante normal, se ajustan bien. Perfecto, la tercera gráfica, que es la escala de lo que verifica también la homoselasticidad, que bueno, aquí vemos, tenía una tendencia, ¿no? Que nos da una tendencia que parece que aumenta al final, algo sucede, ¿ok? Y los residuales versus los leverage, que es la cuarta gráfica, que básicamente nos da los Cobb distance, que son nuestros valores atípicos, ¿no? Que están por aquí debajo de esta línea. Y por esta otra línea, pues que son valores atípicos, ¿no? Y que estos valores de cierta manera influyen en nuestras predicciones. Eso. Y perfecto, ahora pues ya una vez que ya hemos más especificado nuestro modelo, pues vamos ahora a lo que trata del tema, ¿no? Que es la visualización de la eficiencia técnica utilizando OLS y aplicando el modelo de regresión lineal múltiple. Entonces, para visualizar las eficiencias técnicas, calculamos los residuos del modelo y evaluamos la eficiencia técnica de cada observación. Recuerden, ¿no? Que para calcular la eficiencia técnica nosotros normalmente no podemos ir a las otras empresas, ¿no? Y preguntarle, oye, disculpa, tú para producir este zapato, ¿cuánto tiempo invertiste? ¿Cuántos trabajadores utilizaste? No. Disculpas, se me había parado la grabación. Entonces, les estaba comentando que para calcular esto de la eficiencia técnica, pues nosotros no vamos a la competencia y le decimos eh, cuántos trabajadores utilizó, cuánta materia prima utilizó para hacer dicho par de zapatos. Entonces, teóricamente, nosotros tratamos de obtener esa información viendo si nosotros en nuestra empresa, ¿no? Un día producimos 10 pares de zapatos con 10 trabajadores, con 2 trabajadores, y al siguiente día producimos también lo mismo, y al tercer día pues producimos 11 zapatos con 3 trabajadores. Entonces, y lo que no hace nuestro modelo es, utilizando todas esas bases, todos esos datos, va a predecir, ¿no? Entonces predice y después va a hacer la diferencia, ¿no? Es decir, va a restar lo predicho menos lo real. Entonces, esa diferencia va a calcularle como la eficiencia técnica. Por eso lo ponemos aquí como calculamos los residuos, ¿ok? Y luego ya vais a ver esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es realizamos el modelo con log. Perfecto. Entonces, en este caso, vamos a aplicar el modelo OLS. Aplicamos el log. ¿Por qué aplicamos el log? Pues recuerden, para ver la variación, ¿ok? Para ver la variación que hay en la producción. Eso, es decir, y la interpretación cambie también, decir, tanto y tenga más sentido. Por ejemplo, un aumento del 1% en horas de trabajo, ¿en cuánto por ciento aumenta la producción? Que tiene más sentido que decir, una hora de trabajo aumenta en 0,23 la producción. Como que no, ¿verdad? Es mejor decir, el aumento de una hora más de trabajo hace que aumente en 0,23 la producción, en 0,23% la producción general, pero ok, eso. Entonces aplicamos logaritmo a todas nuestras variables de la data de base de datos. Perfecto. Entonces ejecutamos este comando. Y ahora calculamos los residuos del modelo. ¿Cómo hacemos esto? Pues voy a crear una variable que se llama residuos, le asignamos, utilizamos el comando residuals. Entonces le estoy diciendo que me saque los residuals en la variable residuos del modelo que hicimos de OLS aplicando logaritmos, un poco más manual, ¿ok? El modelo de OLS es para verificar eficiencia técnica, es un poco más manual que el de fronteras que acabamos de ver hace un momento, ¿ok? Entonces el modelo de fronteras pues es un poco más rápido, se podría decir, y más recomendable para encontrar la eficiencia. El modelo de OLS pues nos permite, más bien dicho, ver la productividad.
más que eficiencias, ¿ok? Pero vamos a tratar de ver la eficiencia en este caso también, ¿ok? Y eso, entonces, una vez que ya tenemos nuestros residuos, si queremos podemos darles un ojo, residuos, ¿dónde está? Están aquí, ¿ok? Pero son valores asignados. Entonces, fijaos, que si queremos verlos, pues podemos poner print residuos. ¿Ok? Ejecutamos y fijaos, aquí nos aparece todos los residuos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, lo que nos está diciendo estos residuos, pues, es básicamente que tenemos aquí, ¿no? Residuos negativos y positivos que necesitamos para la productividad, para calcular la eficiencia técnica. Como les comenté hace un momento, pues nosotros los residuos se obtienen de lo observado menos lo predicho, ¿ok? Entonces aquí lo observado es mayor que lo predicho y cuando tenemos valores negativos tenemos que lo predicho es mayor que lo ajustado, es decir, los valores negativos que nos dan los residuales quiere decir que es ineficiente nuestra empresa y los valores positivos pues quiere decir que es eficiente nuestra empresa, ¿ok? Si lo rige bien, ¿ok? Valores positivos, eficiente empresa, residuales negativos, nuestra empresa es ineficiente, ¿ok? Eso es lo que nos dice. Perfecto, ahora pues vamos a calcular la eficiencia técnica. Para eso vamos a ponerle eficiencia técnica, la variable eficiencia técnica, y vamos a poner el comando spot, el exponencial de los residuales negativos y menos residuales, ¿ok? Para hacerlos positivos. Perfecto. Entonces, ejecutamos el comando y ahora lo que vamos a hacer es añadir a la base de datos, le vamos a crear una nueva variable que es la eficiencia técnica y le vamos a decir que le asigne pues la eficiencia técnica que obtuvimos en este momento aquí. Tuvimos eficiencia técnica, que es exponencial de los residuales, que ya los sacamos, y que los ponga en la base de datos. Eso es lo que le estamos diciendo. Y fijaos, ahora si nos vamos a la base de datos, pues tenemos eficiencia técnica, ¿ok? Y fijaos, si ponemos desde aquí, desde el menor. Entonces, fijaos que es un poco menos inexacto, ¿no? Porque aquí, recuerden, habíamos tenido que la ineficiencia, pues, habíamos tenido como 0,63, pero en este caso la menor es 0,74. ¿Ok? Entonces, les recomiendo que para calcular eficiencias es mejor el modelo de fronteras. ¿Ok? Eso, entonces aquí tenemos, y recuerden, nosotros calificamos la eficiencia cuando más cerca del 1, más eficiente. Cuando más más lejos del 1, pues es menos ineficiente la producción en cada caso. ¿Ok? Perfecto. Ahora, pues, podéis visualizarlo de forma gráfica. Entonces vamos a crear un histograma de la eficiencia técnica, ¿ok? Y ya. Entonces, ok, más que este histograma, vamos a hacer un boss plot, que es una gráfica de la eficiencia técnica en caja y bigote. No sé si habéis escuchado caja y bigote, que me gustaría... A ver, me salió algún inconveniente aquí. Ok, ya está. Parece que pulsé mal algún botón. Entonces, esta gráfica de caja y bigote es muy importante, ¿ok? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Pues, recuerde, el cuadrado vendría a ser, y la línea que está dentro de este cuadrado es el promedio, es la media. ¿Ok? Y estos puntos que están alrededor, pues son básicamente los puntos que están alrededor, el rango, ¿ok? Que hay. Entonces, nosotros vemos que aquí hay un análisis que realizar, porque nosotros no podemos tener eficiencias mayores de A1, ¿ok? Eso, primero. Quiere decir que tengo por ahí algún valor atípico que me está distorsionando las gráficas, pero en realidad nuestra eficiencia de forma rápida y de forma visual, pues podemos ver que se encuentra en 1 y puedo decir que esta empresa es eficiente, básicamente, ¿ok? De forma gráfica. ¿Ok? Pero también tenemos una ineficiencia hasta del 0,8, que tenemos aquí como rango, que hay algunos campos, áreas que pueden ser no tan eficientes. Perfecto, entonces, ahora vamos a realizar el análisis de sensibilidad, que creo que en este sí destaca el modelo de regresión lineal múltiple aplicando OLS. Esto de aquí solo les apliqué, realicé la eficiencia solo para que veáis, pero no es tan efectivo, ¿ok? Es más efectivo es las fronteras, como ya les digo, para calcular la eficiencia. Pero con respecto a la sensibilidad, sí, 100% les recomiendo que apliquen los modelo OLS, ¿ok? Entonces, para el análisis de sensibilidad, pues vamos a evaluar cómo cambios en la variable explicativa afectan a la productividad, que ese es el fin, ¿no? La productividad va a ser el número de cantidades que nosotros producimos. Eso grábense por productividad. Y después todas las variables que afectan a esa productividad, que es la cantidad de productos o ventas totales que tenemos. Perfecto. Entonces, voy primero a realizar las sensibilidades sobre variables de horas de trabajo, que es una de nuestras variables, ¿ok? Que tenemos aquí, que es horas de trabajo
de los empleados. Entonces voy a asignarle, voy a decir horas de trabajo, var de variabilidad, o sea, ese es un nombre que yo le puse, ¿ok? Y vamos a asignarle primero, le voy a decir que me mire la variabilidad. Recuerden que teníamos en la base de datos 100 observaciones. Si ustedes tienen más observaciones, pues le vais a poner 100 observaciones acá, ¿ok? Entonces lo que estoy haciendo aquí es utilizar el comando sec y le estoy diciendo que me utilice, o me cree, más bien dicho, datos aleatorios de la base de datos de horas trabajadas, ¿ok? Le digo, de la base de datos, y con el signo de dólar seleccióname la variable horas de trabajo y dame el valor mínimo, o sea, utiliza el valor mínimo, y lo mismo utiliza el valor máximo de la base de datos de la variable horas de trabajo, utiliza entre el mínimo y el máximo, y créame 100 valores entre el rango de horas de trabajo de mínimo y de máximo. Entonces, lo único que estamos haciendo es para ver la variabilidad, la sensibilidad que tienen las horas de trabajo con respecto a la productividad. Y no os hagáis problema, productividad es, en este caso, cantidad producida, ¿ok? Para que no se confundan. Ok, si aquí tenéis, ustedes tenéis, yo tengo 100 observaciones en esta base de datos. Si ustedes tenéis más observaciones, pues ponen el número de observaciones para que, si no, no les va a funcionar, ¿ok? Porque vamos a unir con la base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es variación de horas, varia-horas, que así lo voy a asignar. Vamos a asignarle, vamos a decir, predíceme, utilizando el comando predict, del modelo OLS, recuerden, el modelo que habíamos creado, utilizando el modelo OLS que ya lo mencionamos y lo especificamos anteriormente, y coma, créame una nueva data, new data, esta data, pues, horas de trabajo va a ser igual a las horas a la variabilidad que creamos hace un momento, a estas de aquí, a la variabilidad de 100 observaciones de entre mínimo y el máximo, ¿ok? Que le asignamos con este nombre, horas de trabajo de la variable. ¿Ok? Por eso le pongo horas de coma. También quiero que a la materia prima me utilices la media, o sea, el promedio de la variable de materia prima, ¿ok? De la base de datos, que me seleccione con el signo de dólar la materia prima, el promedio de la materia prima, básicamente. Con respecto a energía, también va a ser igual al promedio de la energía, el capital al promedio del capital y el promedio de trabajadores, ¿ok? Entonces, ¿por qué le pongo el promedio? Se pueden preguntar. Recuerden que yo les había mencionado, veamos si estábamos, si me carga esto, ok. Ok, a ver, ¿dónde hemos hecho la regresión? Ok, aquí. Recuerden que aquí nosotros tenemos, esta es la variabilidad, la sensibilidad que tiene básicamente, ¿ok? Entonces, cuando nosotros analizamos horas de trabajo, por ejemplo, aquí está aplicado logaritmo con logaritmo, recuerden, un aumento de una hora de trabajo perdón, un aumento de un 1% de trabajo aumenta en 0.16% la productividad, en este caso, de nuestros productos, de nuestra empresa. ¿Ok? Entonces, mientras todas las demás variables, es decir, materia prima, energía, capital, se mantienen constantes. Es decir, cuando yo digo que se mantienen constantes, pues podrían valer 0 o podrían valer el promedio. ¿Ok? Que se mantienen constantes. Y un promedio, recuerden que el promedio, con la ley de los grandes números, si por cada vez que aumentamos observaciones o más datos, nuestros datos pues se van a acercar al promedio, ¿ok? Y esa es una de las reglas y bases para las predicciones, básicamente. Si tenéis curiosidad sobre la ley de los grandes números, les recomiendo que lo consulte súper rápido y es lo que les digo, que al momento que nosotros aumentamos más datos y sacamos el promedio, se va a acercar al promedio. O sea, no importa cuántos datos metamos, siempre nos va a dar el promedio o se va a acercar más al promedio. Con menos datos, pues se aleja un poco más del promedio y puede haber dispersiones, ¿ok? Ok. ¿Dónde estábamos? Ok, entonces por eso yo le había puesto MEA, porque quiero la variabilidad solo de las horas de trabajo, mientras las demás variables, esto es básicamente lo que estoy haciendo aquí, se mantienen constantes. Las variables seleccionadas son constantes, por eso les pongo la MEA. Podría ponerle 0 en tal caso, ¿ok? Pero quiero ser un poco más real. Cuando nosotros estamos en nuestras empresas, no es que nosotros solo utilizamos 3 horas de trabajo y no utilizamos materia prima, no sucede eso en la vida real, ¿no es cierto? Entonces no podemos ponerle 0. Lo que sí podemos hacer es que si yo produzco o varío mis horas de trabajo, utilizando un promedio de la materia prima, utilizando el promedio de energía, del gasto en energía, utilizando el promedio de capital, que es más coherente, ¿no es cierto? Y utilizando un promedio de trabajadores que normalmente utilizo, porque debe haber trabajadores. Entonces, eso. Espero que me haya explicado mejor en esta parte. Y yo lo que quiero es analizar la sensibilidad solo de horas de trabajo. Perfecto. Ejecutamos el comando.
Veamos, horas de trabajo bar no existe. Claro, no, fijaos cómo a veces nos da buenos errores, nos da alertas de errores. Por ejemplo, aquí lo que me dice es que no ejecuté la línea 247, que es horas de trabajo bar. Perfecto, y ahora sí ejecutamos esta línea, todo este comando. Ok, ahora pues vamos a visualizar esos datos, ok. Visualización del análisis de sensibilidad. Ok, entonces este es el comando. Ok, aquí lo único que le estoy diciendo, bueno, ya se los explico con la gráfica, ok, para no explicar mucho. Algo que se me olvidaba. Este comando se lo recomiendo que lo ejecuten así. Seleccionen los dos porque es plot y a blind. ¿Ok? Entonces, control enter. Una vez seleccionado, y ahí nos va a dar la gráfica completa. Entonces, ¿qué es lo que estamos aquí? El análisis de sensibilidad de horas de trabajo versus los output. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí con sensibilidad? Lo que nos está diciendo que es sensible las horas de trabajo con respecto aquí versus output. Lo puse por productividad versus, aquí podemos cambiarle, ¿ok? En vez de output, ponerle productividad. Ok, productividad. Ok, entonces ejecutamos de nuevo estas dos líneas. Perfecto. Entonces aquí nos está dando, la línea azul es la que nos da la sensibilidad, en este caso positiva, creciente, de horas de trabajo versus la productividad. Ok, aquí en output predicho, pues es la productividad predicha. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que al aumentar las horas de trabajo, pues va a aumentar la productividad. Ok. Y la línea vertical en rojo es el promedio, ¿ok? De la base de datos de horas trabajadas real. Quiere decir que en promedio nosotros, nuestros trabajadores trabajan 100 horas. O sea, todos nuestros trabajadores cumplen 100 horas en promedio, no uno, sino todos juntos, ¿ok? Eso, y entonces lo que vemos es que si aumentamos más trabajadores, superan ese promedio, ¿ok? Va aumentando nuestra productividad. Entonces vemos que básicamente sí es sensible las horas de trabajo versus la productividad, ¿ok? Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con número de trabajadores. Entonces voy a ejecutar el mismo comando para ya irnos directamente a la gráfica. Y fijaos, nos arroja una gráfica bastante similar a la anterior. Lo que nos está diciendo aquí es que hay bastante sensibilidad con el número de trabajadores versus la productividad. Es decir, que al aumentar más trabajadores en esta empresa sí aumenta la productividad. Es decir, en promedio utiliza entre 29 hombres, aquí esta línea vertical en rojo es el promedio, recuerden, de los trabajadores reales que estamos utilizando. Entonces, lo que nos dice esta gráfica, podemos inferir que al aumentar más trabajadores va a aumentar nuestra eficiencia, perdón, nuestra productividad. Vamos a producir más. Y caso contrario, que si tuviera una pendiente, esta línea azul fuera negativa así para este otro lado, pues lo que nos está diciendo es que tenemos demasiados trabajadores. Aquí lo que nos dice es que sí debemos aumentar más trabajadores. Mi recomendación para esta empresa, pues sería básicamente decirle que contrate unos 2 trabajadores más y que vea cómo le va, cómo aumenta su producción, si mejora y eso. En cambio, si fuera negativa, pues podría decirle, oye, fíjese, reduzca un poco o dé menos horas de trabajo a sus trabajadores a ver cómo rinden, ¿ok? Entonces, de esa manera hemos terminado esta clase y espero que haberme explicado de la mejor manera y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.